10 leyendas mexicanas de terror. La leyenda del charro negro. Es una historia de terror que se cuenta en México, especialmente en las zonas rurales. La historia varía según la región, pero aquí te presentamos una versión que te hará sentir escalofríos. En un pequeño pueblo había un charro llamado Juan que era conocido por su habilidad con el lazo y su caballo negro. Sin embargo, Juan tenía un secreto oscuro. Había hecho un pacto con el diablo para ganar fama y fortuna. Una noche, mientras Juan regresaba a su casa después de una fiesta, escuchó una voz misteriosa que lo llamaba por su nombre. Al voltear, vio una figura encapuchada que le dijo: «Juan, he cumplido la parte del pacto. Ahora es hora de que pagues el precio». Juan intentó huir, pero la figura lo persiguió y lo llevó a un lugar abandonado donde lo esperaba el diablo. El diablo le dijo a Juan que su alma sería condenada a vagar por la tierra para siempre y que su espíritu se convertiría en el charro negro, un ser maligno que aterrorizaría a los vivos. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a ver al charro negro cabalgando por las noches con su caballo negro y su sombrero de charro. Decían que si lo veías estabas condenado a morir. La leyenda dice que si escuchas el sonido de un caballo negro en la noche, eres el charro negro que viene por ti. Y si lo ves, no te atrevas a mirarlo a los ojos, porque su mirada es capaz de petrificar el alma. Así que la próxima vez que estés solo en la noche y escuches el sonido de un caballo, no te atrevas a salir, porque podrías encontrarte con el charro negro. La leyenda de La Llorona. Es una de las más famosas en México y otros países de América Latina. Aquí te presento una versión de esta trágica historia. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía una hermosa mujer llamada María. Se enamoró de un noble llamado Luis y tuvieron 2 hijos juntos. Sin embargo, Luis no quería casarse con María debido a su estatus social. María, desesperada y enamorada, decidió vengarse de Luis. Un día, mientras él estaba de viaje, María llevó a sus hijos al río y los ahogó, creyendo que esto haría que Luis sufriera tanto como ella. Después de cometer este terrible acto, María se dio cuenta del horror que había hecho y se arrepintió. Se sumergió en el río para unirse a sus hijos, pero su espíritu no pudo descansar. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a escuchar un lamento desgarrador proveniente del río. Era María, la Llorona, buscando a sus hijos y llorando por su muerte. Se decía que si la veías, te ahogabas en el río o te volvías loco. La leyenda dice que la Llorona vaga por los ríos y lagos, llevando una vela blanca y vestida de blanco, buscando a sus hijos y llorando por su trágico destino. Algunos dicen que si escuchas su lamento, es un presagio de muerte o desgracia. La historia de la Llorona ha sido contada de generación en generación, recordándonos la tragedia y el arrepentimiento de una madre desesperada. La leyenda de la planchada. Es una historia de terror que se cuenta en algunos hospitales de México y otros países de América Latina. Aquí te presento una versión de esta espeluznante leyenda. En un hospital abandonado había una enfermera llamada Eulalia, que era conocida por su dedicación y compasión hacia los pacientes. Sin embargo, un día Eulalia murió de manera trágica en el hospital y su espíritu no pudo descansar. La gente comenzó a reportar que veían a una enfermera fantasma vestida con un uniforme blanco y una cofia que vagaba por los pasillos del hospital. Decían que era Eulalia, la planchada, que buscaba a los pacientes para cuidarlos. Pero había algo extraño en la forma en que la planchada cuidaba a los pacientes. Se decía que planchaba las sábanas de los pacientes con una plancha caliente, incluso cuando no era necesario. Y si alguien se atrevía a mirarla a los ojos, veía una mirada de tristeza y desesperación. La leyenda dice que si la planchada te plancha las sábanas, es un presagio de muerte, y si escuchas el sonido de una plancha en el hospital, es señal de que la planchada está cerca. Algunos dicen que la planchada no es un espíritu maligno, sino un espíritu triste que busca redimirse por no haber podido salvar a los pacientes que murieron bajo su cuidado.
Sin embargo, su presencia sigue siendo un recordatorio de la muerte y el misterio que rodea el hospital abandonado. Leyenda de la Pascualita. La leyenda de Pascualita es una historia famosa en Chihuahua, México, que data de principios del siglo XX. La historia comienza en una tienda de ropa llamada Pascualita, ubicada en el centro de la ciudad de Chihuahua. Según la leyenda, la dueña de la tienda, Pascuala, murió de manera repentina y su cuerpo fue colocado en un ataúd en la tienda. Sin embargo, cuando los empleados regresaron al día siguiente, se encontraron con que el cuerpo de Pascuala había desaparecido, pero su maniquí favorito, al que llamaba Pascualita, estaba vestido con el mismo traje que llevaba Pascuala el día de su muerte. Desde ese día la gente comenzó a reportar que veían a Pascualita, la maniquí, cambiando de ropa y posición en la tienda. Algunos incluso decían que la veían sonreír y moverse. La leyenda dice que Pascuala maldijo a la tienda y a su maniquí favorito antes de morir, y que su espíritu se quedó atrapado en el maniquí. Ahora Pascualita es un símbolo de la ciudad de Chihuahua y atrae a turistas de todo el mundo que busca ver a la misteriosa maniquí. La tienda sigue abierta hasta hoy en día y muchos visitantes afirman haber visto a Pascualita moverse o cambiar de ropa. Otros dicen que han sentido una presencia extraña en la tienda. La leyenda de Pascualita sigue siendo un misterio que atrae a la gente hasta hoy en día. La leyenda del Puente del Diablo. Es una historia que se cuenta en muchos lugares, pero aquí te presento una versión que se dice ocurrió en un pequeño pueblo en México. Hace muchos años, en un pueblo rodeado de montañas, había un río caudaloso que impedía el paso de los lugareños hacia el otro lado. Un día, un extraño personaje llegó al pueblo y se ofreció a construir un puente para cruzar el río. El personaje se presentó como un ingeniero experimentado y pidió ayuda a los lugareños para construir el puente. La gente del pueblo estaba emocionada de tener un puente que les permitiera cruzar el río con seguridad, así que aceptaron la oferta del extraño. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el personaje no era un ingeniero normal, trabajaba solo de noche, y su velocidad y habilidad para construir el puente eran sobrenaturales. Cuando el puente estuvo terminado, el personaje desapareció tan misteriosamente como había llegado. La gente del pueblo se dio cuenta de que el puente tenía un diseño extraño, con arcos y columnas que parecían tener un significado oculto. Pronto la gente comenzó a reportar que veían sombras y luces extrañas en el puente por la noche. Algunos incluso decían que habían visto al personaje que lo construyó, pero con ojos rojos y cuernos. La leyenda dice que el personaje era el diablo en persona y que el puente era un trato que había hecho con la gente del pueblo a cambio de sus almas. Desde ese día el puente se conoció como el Puente del Diablo y la gente del pueblo evitaba cruzarlo por la noche. Algunos dicen que si cruzas el puente después del anochecer, puedes escuchar el sonido de risas diabólicas y sentir una presencia maligna. Otros dicen que si miras hacia abajo mientras cruzas el puente, puedes ver las sombras de las almas condenadas que cayeron en el trato del diablo. La leyenda del jinete sin cabeza. En el estado de Chihuahua, México, había un jinete llamado Juan, que era conocido por su habilidad para domar caballos salvajes. Sin embargo, Juan tenía un secreto oscuro. Había hecho un pacto con el diablo para ganar fama y fortuna. Un día, mientras Juan cabalgaba por el desierto, escuchó una voz misteriosa que lo llamaba por su nombre. Al voltear, vio una figura encapuchada que le dijo: «Juan, has cumplido la parte del pacto. Ahora es hora de pagar el precio». Juan intentó huir, pero la figura lo persiguió y lo decapitó con un machete. Sin embargo, el espíritu de Juan no descansó. Su cabeza fue lanzada hacia el infierno, pero su cuerpo siguió cabalgando, convirtiéndose en el jinete sin cabeza. La leyenda dice que si escuchas el sonido de cascos de caballo en la noche, es el jinete sin cabeza que viene por ti. Si lo ves, no te atrevas a mirarlo porque su presencia es un presagio de muerte. Algunos dicen que si llevas una cruz o un rosario, el jinete sin cabeza no te hará daño, pero si no, te arrastrará al infierno.
En algunas versiones se dice que el jinete sin cabeza busca su cabeza perdida y que si alguien se la devuelve, su espíritu finalmente descansará, pero hasta ahora nadie ha sido lo suficientemente valiente para intentarlo. La leyenda de la carreta fantasma. En el siglo XIX, en el estado de Chihuahua, había una carreta tirada por mulas que transportaba mercancías y pasajeros entre las ciudades de Chihuahua y El Paso. Un día la carreta sufrió un accidente en un camino estrecho y sinuoso, y todos los pasajeros y el conductor murieron en el lugar. Desde ese día la gente comenzó a reportar que veía una carreta fantasma en ese mismo camino, con las mulas negras y el conductor sin rostro. Decían que si escuchabas el sonido de las mulas y la carreta, era un presagio de la muerte. La leyenda dice que la carreta fantasma busca a los vivos para llevarlos al más allá. Si te cruza en el camino, debes esconder tu rostro para que el conductor no te vea. Si te ve, te hará subir a la carreta y te llevará a tu destino final. Algunos dicen que la carreta fantasma solo aparece en noches de luna llena y que si la ves, debes rezar un Padre Nuestro para protegerte del conductor sin rostro. Otros dicen que si escuchas el sonido de la carreta, debes correr lo más rápido posible para no ser alcanzado. La leyenda de la carreta fantasma sigue siendo un misterio en el norte de México, y muchos dicen que han visto la carreta y a sus mulas negras en el camino. ¿Te atreverías a conducir por ese camino en una noche de luna llena? La esposa bruja. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Oaxaca, había un hombre que se casó con una hermosa mujer llamada María. Sin embargo, María tenía un secreto oscuro. Era una bruja que había hecho un pacto con el diablo para ganar poderes sobrenaturales. Su esposo no sabía nada de los poderes de María, pero pronto comenzó a notar que su esposa cambiaba de personalidad por la noche. Se volvía más agresiva y misteriosa, y su esposo escuchaba ruidos extraños en la casa cuando ella estaba sola. Una noche Juan descubrió que María se transformaba en un gato negro y salía a cazar a aldeanos para sacrificarlos al diablo. Juan estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. La leyenda dice que si una esposa es bruja, su marido puede descubrirla poniendo un poco de sal en la puerta de la casa. Si la esposa es bruja, no podrá entrar en la casa hasta que la sal sea removida. Juan puso la sal en la puerta y María no pudo entrar. Cuando Juan le preguntó por qué, María confesó que era una bruja y que había estado usando sus poderes para proteger al pueblo de los malos espíritus. Juan perdonó a María y le pidió que usara sus poderes para el bien. María aceptó y desde ese día se convirtió en una protectora del pueblo, usando sus poderes para mantener a raya a los malos espíritus. La leyenda dice que si escuchas un maullido de gato negro en la noche, es la esposa bruja que está protegiendo al pueblo. Y si pones sal en la puerta de tu casa, estarás protegido de los malos espíritus. La leyenda de la Dama Blanca es una historia que se cuenta en muchos lugares de México, especialmente en las carreteras solitarias del norte del país. En la carretera que une las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo, hay un lugar conocido como la Curva de la Muerte, donde muchos conductores han reportado ver a una mujer fantasma vestida de blanco. La leyenda dice que esta mujer, llamada Sofía, murió en un accidente de coche en esa curva hace muchos años. Sofía era una hermosa joven que se dirigía a su boda cuando su coche se salió de la carretera y se estrelló en un árbol. Desde ese día su espíritu no ha descansado y busca a alguien que la lleve a su destino final. Los conductores que han visto a Sofía dicen que ella se para en medio de la carretera con un vestido blanco y el cabello suelto, y les pide que la lleven. Algunos dicen que si la llevas te llevará a un lugar desconocido y te dejará ahí, mientras que otros dicen que te llevará directo al infierno. La leyenda dice que si ves a Sofía en la carretera, debes no detenerte y seguir conduciendo lo más rápido posible. Si te detienes, Sofía te llevará consigo y nunca más serás visto. Algunos dicen que Sofía solo aparece en noches de luna llena, mientras que otros dicen que aparece cuando alguien está conduciendo solo y pensando en alguien que ha fallecido. Sea como sea, la leyenda de la Dama Blanca sigue siendo un misterio
en las carreteras de México. La leyenda del Nahual. Es una historia que se cuenta en muchos lugares de México, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Aquí te presento una versión de esta fascinante leyenda. En un pequeño pueblo de Oaxaca había un hombre llamado Pedro que era conocido por su habilidad para curar enfermedades y proteger a la gente del mal. Sin embargo, Pedro tenía un secreto: era un nahual, un ser con la capacidad de transformarse en animal. Pedro podía transformarse en un jaguar, un águila o un coyote, dependiendo de sus necesidades. Utilizaba sus poderes para proteger al pueblo de los depredadores y mantener el equilibrio de la naturaleza. Un día, un grupo de cazadores extranjeros llegó al pueblo y comenzó a cazar animales sin permiso. Pedro, en su forma de jaguar, se enfrentó a los cazadores y les ordenó que se fueran. Sin embargo, los cazadores no le creyeron y le dispararon. Pedro murió en su forma humana, pero su espíritu no descansó. Se convirtió en un nahual vengativo, buscando a los cazadores para castigarlos. La gente del pueblo dice que si escuchas un aullido de coyote o un rugido de jaguar en la noche, es Pedro buscando justicia. La leyenda dice que si un nahual te mira a los ojos, puedes ver su verdadera forma y entender sus poderes. Pero si un nahual se enfada contigo, debes pedir perdón y ofrecerle una ofrenda para calmarlo. La leyenda del nahual sigue siendo un misterio en las zonas rurales de México, donde la gente cree en la existencia de estos seres mágicos y poderosos.